Muy buenas tardes, hermanas. Esta es otra clase aquí en Un Plan Divino de la serie titulada Actitudes Malas y Actitudes de Sierva. La clase anterior, me equivoqué con el título, pero tuvo mucho que ver, ¿verdad? La clase, si tú pudiste ver la clase anterior del mes anterior, pues fue también una clase que nos ayudó mucho. Recordemos que esta clase es el primer jueves de cada mes, con una servidora, gracias a Dios y a la hermana Lore que me dieron el privilegio y la oportunidad de compartir esta serie de clases con ustedes. Y bueno, vamos a empezar con una oración. Les doy la bienvenida a las hermanas que ya están conectadas y a las que verán la transmisión ya repetida. Bienvenidas, que Dios te bendiga. Y vamos a empezar con una oración, por favor. Y cierren sus ojos, inclinen su rostro. Señor Jesús, gracias, Dios del cielo y de la tierra, porque nos has dado un día más de vida, Señor. Gracias por tan gran misericordia que no solamente nos has dado ese gran milagro de nuestra salvación, Señor, sino que también ahora nos permite servirle. Señor Santo, déjeme ser su voz, déjeme ser su instrumento en sus manos para poder compartir con mis hermanas esta clase, Señor, que usted ha puesto en mi corazón, pidiéndole, Padre, que no traiga ningún sentimiento ni filosofía personal, Señor, sino que todo sea basado a tu santa y bendita palabra, que es la espada de doble filo, es esa verdad, es ese camino, Señor, y esa luz que necesitamos y esa lámpara para nuestros pies. Padre Santo, te pido que no haya ninguna distracción a mi alrededor, alrededor de mis hermanas, que puedan concentrarse, ya sea que puedan estar escuchando a través del audio o viendo esta transmisión, Señor, que tampoco se distraigan ellas, Padre, que cuando se dé tu palabra, Señor, seamos muy atentas y nos ayude usted a que todo lo que está en nuestro entorno se tranquilice, Señor, se calme y nos ayude a poner atención. Ayúdame, Padre, por favor, a ser llena del poder de su Espíritu Santo para que pueda compartir su palabra conforme es su preciosa voluntad y no la mía, Señor. Y edifique a mis hermanas como le pido que también me edifique a mí en la fe. Permítanos crecer en su gracia, en el conocimiento de su palabra y sobre todo en el servicio. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo. Amén. Bueno, hermanas, aquí les voy a avisar porque estoy en un lugar que quizá va a haber algún ruido, que ya he estado orando para que no haya un ruido que se escuche y que nos quite de concentración, pero yo les aviso por si se escucha un ruido, voy a estar quizá no pausando el video, pero tomaremos calma para que sigamos y se pueda escuchar mi voz, que espero que Dios me ayude y que no sea así. Siéntanse bienvenidas, Un Plan Divino, hermana Lore, gracias otra vez por el privilegio, por la oportunidad. Y bueno, esta clase la he titulado Dar y Agradecer. Es una actitud de sierva, que es el dar a las demás personas, pero también la gratitud, que cuando alguien nos da, nosotras seamos agradecidas. ¿Qué pasa con las malas actitudes que salen de nuestra carne y esos malos pensamientos que también salen de nuestro interior? Cuando se trata de dar a alguien más y comenzamos a pensar, ¿por qué lo tengo que hacer yo? O quizá esa persona la cual está necesitada en estos momentos, quizá esa hermana, esa familia, ese misionero, esa iglesia que está pasando por una tribulación. ¿Por qué tengo que ser yo la que dé cuando hay alguien más? También tengo mis propias necesidades. Esos malos pensamientos, hermana, que traen en sí egoísmo, nos llevan a malas actitudes, a las actitudes que no queremos llegar, porque una sierva no debería de tener esas actitudes, en donde nos volvamos egoístas y nos volvamos mezquinas. Cuando Jesús nos ha dado tanto, todos los días nos da, nos provee, nos sostiene, y la mala actitud, hermana, es no querer dar. Ahorita vamos a ver esos dos polos. La mala actitud es no querer dar a otras personas y no compadecerme de su necesidad. Yo lo sé, hermana, sé que también es causa de una misma, por eso va relacionada la gratitud, porque muchas veces hemos dado, quizá tú te sientes con este sentir, que quizá muchas veces tú has aportado, has dado, ya sea a la obra de Dios, a una familia, a alguien necesitada o necesitado, y de repente te han respondido con una ingratitud, con ofensa, y tú dices, ya no voy a dar, porque cuando yo di, me trataron así, o cuando yo di, yo no esperaba que me hicieran esto.
Y déjame te digo que esas cosas pasan en la vida cristiana para formar nuestro carácter. Y es necesario que Dios permita que haya gente ingrata en nuestro alrededor para entender, hermanas, un principio bíblico que es que las cosas que hacemos y damos las hacemos para el Señor y no para los hombres. Sin embargo, como hijas de Dios tenemos varias responsabilidades y varios deberes, como el dar y como el agradecer. Alguien que da está agradecida, pero igual tal vez tú cuando llegues a dar a alguien no estás agradecida con esa persona, pero estás agradecida con Dios, de lo que Dios te ha dado, y por eso tienes un corazón dispuesto a dar. Pero la mala actitud es cuando comenzamos con el egoísmo y a cerrar nuestro corazón y a entrar en argumentos y razones que nos llevan a separarnos de esa voluntad de Dios, de ser dadoras y de ser piadosas, benignas, bondadosas, misericordiosas, y pensar en otras personas y darles. Y la mala actitud se muestra y se ve hasta y se refleja, hermanas, se refleja hasta en la cara. Cuando alguien es amarga, cuando alguien dice yo no voy a dar de lo mío, cuando alguien dice yo no tengo que compartir esto, yo no tengo que sufrir por alguien más, que cada quien sufra sus consecuencias, o por qué le tengo que dar a esta persona si esa persona se está buscando esa vida, está fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué tendría yo que extender mi mano cuando anda mal con Dios esta persona? Entonces mejor que ella tenga o él tenga sus propias consecuencias y yo no voy a dar. Y ahí es donde vamos con la contraparte, la actitud de una sierva. Y al hablar de actitudes de siervas, hermanas, quiero hacer un paréntesis, porque es una mentira aquellas personas que dicen solo los pastores son siervos. Eso es una mentira y no es bíblico. La Biblia habla de un cuerpo, el cuerpo que es la iglesia, y que somos muchos miembros dentro de ese cuerpo, y cada miembro tiene su propia función y cada uno se necesita al otro. Y cada persona que ha sido salva por la gracia de Dios, ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, está cambiando y quiere vivir una vida piadosa, está sirviendo a Dios en alguna área dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, pero involucrado o involucrada en la obra de Dios, ya se ha convertido en un siervo de Dios por hacer lo que el maestro, lo que su pastor, el gran pastor Jesucristo, le ha mandado a hacer. Así que esas personas que dicen si no es pastor no es un siervo, o si no es esposa de pastor no es una sierva, no, hermana, eso es una verdadera mentira. Recordemos que todo tiene que estar basado en la Biblia. Si alguien va a compartir una enseñanza y alguien va a compartir algo acerca de Dios, de Jesucristo, de la palabra de Dios, de sus mandamientos, estatutos, ordenanzas, su voluntad y todo lo que conlleva la palabra de Dios, debe de estar sustentada con versículos bíblicos. Así que si alguien dice, él no puede servir o ella no puede servir, debe de haber algo bíblico que avale su forma de ver esa situación. Así que, hermanas, si tú no eres esposa de pastor, tú no te sientas como yo no soy sierva. No, tú eres una sierva. Desde que tú recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, te quisiste apartar de una vida de pecado y estás separada. Por eso es la santificación, separada para el servicio a Dios, y comienzas a servirle al Señor y comienzas a vivir una vida piadosa y te apartas del pecado. Eso ya te convierte en una sierva. Y las hermanas que son esposas de pastores también deben de tener eso en su corazón. El ser sierva es como Jesús nos enseñó, es darte por otras personas, no por un título, no porque estás en un rango espiritual, porque no hay eso, no existe eso, eso no es bíblico. Todas que estamos dentro de la obra de Dios somos siervas, y si hay varones dentro de las iglesias que están sirviendo a Dios y que están viviendo una vida separada del mundo, también son siervos. Así que ahí comienza todo, en cómo estamos viendo las cosas acerca de un siervo o una sierva. Y cuando hablamos de actitudes de siervas, tenemos que entender que todo viene a través de la luz de la palabra de Dios. La actitud de sierva conlleva el dar y el agradecer. Dos cosas que van de la mano. Podríamos hablar en esta clase solamente del dar, pero tiene que ver también con la gratitud, porque muchas personas dejan de dar a la obra, muchas personas dejan de ofrendar para misiones, para algunos ministerios en la iglesia, porque hubieron cristianos y cristianas ingratas
que no hicieron las cosas correctamente. Entonces, alguien que da, también, hermana, tenemos que agradecerle. Y alguien que agradece va a recibir también. Entonces, van de la mano. Primero voy a empezar con un versículo que encontramos en Marcos 10. Entonces, vamos a las Biblias, a Marcos capítulo 10, para que de ahí empecemos con todo. Marcos 10. ¿A quién estamos imitando? ¿A quién queremos seguir? ¿De quién queremos aprender? Pues de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro gran ejemplo de un siervo. Y en Marcos 10, versículo 45, podemos ver esto. Dice así la palabra del Señor, en Marcos 10, versículo 45. Por tanto, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la palabra del Señor. Él no vino para servir, para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es lo que hace Jesucristo. Él vino para ser un siervo, aquel cordero inmolado que fue sacrificado, que murió en la cruz para darnos salvación, redención y justificarnos. Entonces, nuestro Señor es el mayor ejemplo de un siervo. Ahora, si queremos aprender a ser siervas, debemos aprender de los caminos de Jesucristo, las pisadas de Jesús. Muchas personas dentro de la iglesia y de la familia de la fe nos pueden dar buenos ejemplos. Yo te voy a ser muy sincera, yo cuando comencé a servir a Dios, en dar clases en el colegio bíblico de mi iglesia, en una clase de señoritas, después en una escuela dominical de damas y señoritas, y comencé con las clases en internet para el tiempo de pandemia, y comenzó Dios a llamarme también a conferencias. Si ya de por sí uno se siente indigna, hermana, de servir a Dios, porque yo creo que esto es mucho para mí, servir a Dios, entonces si ya uno ya se siente indigna, bueno, ahora cuando sirves a Dios, vas a una iglesia, enseñas, das conferencias y te dan una ofrenda o te dan un detalle, eso para mí fue algo que yo no sabía, yo no había experimentado en mi vida, y yo me sentía tan rara de recibir algo, porque yo decía, ¿cómo? Pues yo no lo estoy haciendo por esto. Si yo es lo que tengo que hacer, servir a Dios por gratitud a Él, ¿cómo aparte de todo me va a dar a mí? Y eso a mí fue un choque, hermana, soy muy sincera, estoy abriendo mi corazón, fue un choque para mí eso. Comencé a ver a las hermanas, a estas siervas del Señor con las que Dios me ha permitido tener compañerismo, estar con ellas en sus iglesias, que me han invitado a dar conferencias, y ver que esas siervas me dan un detalle y son agradecidas. Yo comencé a ver eso como raro, porque yo no estaba acostumbrada a ese tipo de vida. Entonces, cuando el Señor comienza a formarme y sigue formándome para poder enseñar y hacer estas conferencias, empecé a ver otra cosa, me abrió los ojos en ese aspecto, en la gratitud, en el dar. Y era un detalle que me daban, no nada más la esposa del pastor, que son tremendas siervas las que Dios me ha permitido conocer, no nada más las esposas de pastores, sino que también mujeres de la iglesia, que también grandes siervas involucradas todo el tiempo sirviendo al Señor en la obra de Dios, ganando almas en las cocinas, limpiando, todo lo que conlleva, hermana, servir en la iglesia, en un ministerio. También ellas se me acercaban, me daban un detallito, una galleta, una pulserita, cosas que yo decía, y me pasa todavía, hermana, me siento tan rara, pero me enseñaron algo. Ya lo había yo leído en la Biblia, pero no lo había experimentado, y el Señor me puso en esa condición de poder ver como una sierva que agradece a Dios, da también, recibe y sigue sirviendo y sigue mirando al Señor y sigue trabajando. Y no te miento, hermana, siempre van a haber personas, y lo he dicho yo en los pedacitos de pan, lo he dicho yo en mi escuela dominical, siempre va a haber personas que nos quieran atacar, pero nosotras no vamos a ver a esas personas, nosotras vamos a ver, y puede ser dentro de la iglesia, en tu familia, que haya personas que te ataquen porque te digan, ay, ahora tú cambiaste mucho, ya eres diferente, porque ahora te comportas diferente, hablas diferente, vistes diferente, ya no convives con nosotros. A esas personas nosotras no las vamos a ver. A quien vamos a ver son las personas que nos edifican, que nos ayudan, que nos enseñan. Y al yo ver
ambiente dador de las hermanas, de aquellas siervas trabajando para el Señor con ganas, con deseo, con desvelo, con ayunos y oraciones para servirle a otras. Yo decía, esto es maravilloso. Ahora, Señor, no nada más me estás permitiendo servirte, sino que ahora recibo cuando yo no debería de recibir, porque pues esto es lo poco que debería de yo hacer para el Señor. Esto es poco de lo que yo debería de hacer para el Señor, y aún esto poco que estoy haciendo todavía me estás dando más. Entonces el Señor, hermana, es así. El Señor es un siervo dador, que Él se dio por nosotras para rescatarnos. El mejor ejemplo de siervo es Jesucristo, aquel que se dio a sí mismo, dejando su trono, dejando su reino, para vivir una vida humilde en la tierra, caminando entre pecadores y pecadoras como nosotras, para darnos redención, para darnos la salvación. Entonces a Él vamos a ver, hermana, aunque aprendemos de muchas personas también aquí, que están siguiendo las pisadas de Jesucristo, como yo lo aprendí de muchas siervas de Dios, que me enseñó el Señor y me sigue enseñando y me sigue permitiendo tener compañerismo con aquellas tremendas siervas que me han enseñado a dar también, y cómo es ser detallista, cómo es llegar a un lugar y llegar a dar algo a alguien. Y eso es muy hermoso, hermana. Sinceramente yo no podría creer que yo estoy diciendo esto por mi personalidad y por cómo yo me conozco, pero yo no podría haber dicho esto. Pero es maravilloso cuando tú das a tu prójimo, cuando tú ayudas, cuando tú eres una bendición para alguien, porque Dios te está usando de esa forma, y también como tú recibes. Y puedes recibir las gracias de alguien, como también puedes recibir las malas palabras de alguien. Pero aquí nos vamos a enfocar en que nuestro ejemplo es Jesucristo, sin importar que se burlaran de él algunos, que lo llamaran blasfemo, que lo llamaran un simple maestro, y que le pusieran muchos títulos que no tenían nada que ver con su esencia, y negaran que Jesús es Dios. Él aún así seguía dando a todos. Y mira, entonces, empezando por ese punto principal, nosotras vamos a seguir a Cristo. Y si en el camino el Señor nos pone sus instrumentos humanos, siervas y siervos de Dios, que nos enseñan esta gratitud y este corazón dispuesto a dar, aprendamos también de aquellas siervas y siervos del Señor. Entonces, ahora vamos a ir al libro de Lucas. ¿Por qué? Porque la mala actitud nos va a llevar a yo no es mi problema, yo no me ocupo, yo no doy. Pero en Lucas 10, que la historia del buen samaritano creo que es una perfecta historia para ilustrar lo que significa el dar a alguien, sin importar quién es esa persona, qué hará por ti esa persona, si te dan las gracias o no te dan las gracias, si es de tu familia o no, si es de tu nación o no, si es de tu país o no es de tu país, sin importar nada, el simple hecho de dar. Y mira, Lucas 10, versículo 25. Vamos a las Biblias, a Lucas 10, versículo 25, y comenzamos con la historia. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesucristo. Quería probarle, quería tentarle. Y dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Justamente yo ayer estaba teniendo una plática con mi esposo y yo le decía que el problema de todos nosotros es la falta de amor. Porque cuando tú das, es que hay amor en tu corazón, amor de Dios, porque recordemos que Dios es amor, amor de Dios en tu corazón para darle a alguien más y despojarte de tus bienes, despojarte de tu seguridad, despojarte de hasta de ilusiones o de deseos para darle a alguien más. Y eso se requiere con amor. Y lo mismo pasa con la gratitud. Agradecer a alguien que te da, sabiendo y reconociendo, hermanas, siempre que lo que recibimos es porque proviene del cielo, proviene de Dios, pero que Dios puso en el corazón de alguna persona darnos algo, y nosotras tenemos que ser primeramente agradecidas con Dios, que es de Dios que estamos recibiendo, y en segunda manera tenemos que ser agradecidas con aquel instrumento humano que usó Dios
para darnos y proveernos de algo, o de simplemente darnos un detalle o lo que sea, que nos haya prestado algo, que nos haya dado hospedaje, que nos haya... Yo en la escuela dominical estoy hablando acerca del ser hospedadora y el ser una mujer que invierta fervientemente con sus bienes en la obra de Dios, que se esmere, que trabaje y que dé lo mejor de sus bienes materiales para la obra de Dios. Es lo que estoy hablando yo en la escuela dominical. Entonces es importante, hermanas, saber que es Dios quien nos manda las cosas, pero la persona fue obediente a lo que Dios puso en su corazón, y eso también requiere de gratitud a aquella persona. Y no podemos ser siervas si no somos agradecidas con Dios y con los instrumentos que usa Dios para enviarnos la bendición. Pero el problema de todo es la falta de amor. Cuando amamos, damos; cuando amamos, agradecemos. Si no estamos viviendo con esas actitudes de siervas, ser dadora y ser agradecida, hay un problema que se llama falta de amor. Y tenemos que pedir a Dios que nos dé más amor. No nada más para darle a los que nos caen bien, ¿verdad? Porque eso también la Biblia nos enseña. Dios dice que hasta nuestros enemigos, nuestras enemigas, cuando tuvieran hambre, dales de beber, así, dales de comer; cuando tuvieran sed, dales de beber. También Dios nos dice, no mires a qué persona, no es si te cae bien o si se lo merece, es dar. Y aquí, cuando esta persona, este intérprete de la ley, viene a probar a Jesucristo y le empieza a decir, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Entonces dice, ¿qué es lo que estás leyendo? ¿Cuál es la ley que dice? Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas las fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Esta es una mala actitud, no es una actitud de siervo, ¿verdad? La mala actitud es, ¿y quién es mi prójimo? Para ver si le doy o no le doy. Al contrario, la actitud de un siervo sería, sí, yo le daré a todo el que esté, que venga a mí necesitado y yo tenga para dar, yo daré. Porque esa sería una actitud de siervo, darle a otros, dar tu vida por otras personas. Lo que te estoy diciendo, hermana, quiero ser muy clara, es difícil, no es fácil. Es difícil dar, despojarte de ti, de las cosas materiales, de lo tuyo, de tus bienes, de tus recursos, de lo que sea, hermana, que sea para dar a otros. Es algo difícil, no te estoy diciendo que es algo muy fácil, pero créeme que llena del Espíritu Santo sí se puede, y te regocijas con el Espíritu Santo de lo que hiciste. Entonces no es algo fácil, pero se trata de que con esta clase aprendamos que si vamos a ser siervas del Señor, tenemos que tener las actitudes correctas, que es el dar a alguien cada vez que está en nuestras posibilidades, y el agradecer cuando recibimos de alguien más. Después dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía a Jerusalén y comienza a enseñar quién es el prójimo. A Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, que recordemos que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Entonces estamos viendo que pasa un sacerdote, un levita, pero ninguno de ellos se acerca a este hombre caído y necesitado. Y pasa por el camino un samaritano y fue movido a misericordia, y miren todo lo que este hombre hizo. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Ocupó de su tiempo, de su manera de servirle a ese hombre desconocido. Primero le limpia las heridas, lo lleva al mesón, él cuida de él. Y después de otro día al partir sacó 2 denarios, tomó de su dinero, hermanas, y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3, hace una pregunta a Jesucristo, quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia en él. Y Jesús le dice, entonces, veías tú lo mismo.
Hermanas, la mala actitud es estar poniendo la justificación para no dar a alguien más. Para decir, él no es judío, ¿verdad? Podría haber sido. Quizá el sacerdote dijo, ese no es mi problema, yo tengo que hacer mis asuntos. Quizá el levita dijo, yo no me puedo contaminar con esto, yo me tengo que apartar. Pero un samaritano pasó y no nada más ocupó de su tiempo, él mismo lo cuidó, le limpió las heridas, después gastó su dinero y después pidió que lo cuidara el mesonero y que si había un gasto extra, él lo iba a cubrir. ¿Te imaginas, hermana? ¿Cómo entonces vemos aquí la actitud de un siervo que da a alguien más, sin importar quién es aquella persona? Jesús quiere lo mismo, por eso enseñó esta historia, porque si vamos a aprender acerca de dar, vamos a aprenderlo de Jesucristo. Y Jesús dijo, ve y dale a tu prójimo, da y se os dará, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay que dar a los demás. Y lo triste, hermana, lo triste es cuando tú das y esperas al menos una palabra de gratitud. Gracias. Y hermanas, yo creo que Dios puede trabajar en nosotras, haciendo que la gente no diga gracias, como lo dije al principio, para nosotras entender que si vamos a hacer algo es porque queremos agradar a Jesús, porque queremos imitar y seguir los pasos de Jesús, y no para nosotras vanagloriarnos y que nos digan, ay, nos dio gracias. Por eso la Biblia dice que lo que haga tu derecha, que no lo sepa tu izquierda, que si vamos a dar a alguien, no lo sepa todo el mundo, porque eso es lo que hacían los fariseos. No buscamos eso, pero tenemos que entender que como siervas tenemos que ser agradecidas. Aquí vemos una historia muy importante del dar a alguien, y ese alguien es tu prójimo, sin importar quién es, qué hace o de dónde viene. Simplemente tiene una necesidad y debemos tener misericordia por esa necesidad. Y si está en nuestras manos el dar, el darlo. Ahora, en Lucas 6:38, creo que esto nos va a empezar a ayudar a entender, hermanas, que esto no es fácil, pero que lo vamos a hacer con el amor de Cristo. Y si nos está faltando amor para dar, comienza a hacerlo de poco a poco y vas a ver cómo Dios va aumentando tu fe y vas a empezar a dar más de lo que empezaste a dar al principio. En Lucas 6, versículo 38, dice así: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Hermana, si tú estás dando de una forma abundante, Dios está mirando lo que tú estás haciendo. Si tú das de una forma muy mezquina y muy egoísta, Dios está mirando. Tú vas a recibir lo mismo que yo del Señor. El Señor es quien nos va a pagar a cada quien conforme a sus obras. Si nosotras somos dadoras alegres, vamos a diezmar, a ofrendar, a apoyar algunas obras. Quisiéramos a veces abarcar varias cosas, varias necesidades, pero no lo podemos hacer. Y aparte es Dios quien debe de poner en el corazón de cada una de nosotras el saber a quién, porque hasta para dar se requiere sabiduría. No sé si lo sabían, pero para dar se requiere sabiduría. Entonces debemos de dar sabiamente. Pero la actitud correcta de una sierva es dar sin mirar a quién, sin esperar nada. Este hombre, este samaritano, no estaba esperando nada de este hombre caído. Él simplemente dio, porque fue movido a misericordia, porque tenía un corazón dispuesto a amar a su prójimo y a darle simplemente sus bienes, su tiempo, su esfuerzo, sin esperar nada. Quizá él nunca le iba a pagar todo lo que él gastó, pero este samaritano no estaba esperando una recompensa por eso. Él simplemente lo hizo por ser un siervo. Y así nosotras tenemos que empezar a dar a las demás personas por ser siervas. Si es necesario hospedar, hospedo. Si es necesario dar de mi comida, comparto mi comida. Si es necesario dar de mis bienes, comparto mis bienes. Si es necesario apoyar una obra, apoyo la obra. Si es necesario mandar alguna ofrenda, mando una ofrenda porque hay una necesidad y porque Dios lo puso en mi corazón. Pero cuando Dios pone algo en nuestro corazón, podemos llegar a tener la mala actitud de decir, yo no puedo. Es que, ¿cómo voy a dar? Aparte, la hermana tiene hijos. Los hijos deberían de mantenerla.
O sea, y empezamos a querer pensar de una forma mala, en vez de una forma como este buen samaritano. Simplemente hacerlo por misericordia y porque es la voluntad de Dios, sin importar si alguien más podía haberlo hecho por él. Él simplemente lo hizo. ¿Así estás dando, hermana? Eso sería una pregunta para que medites hoy. ¿Tú estás dando así? ¿Te estás pareciendo al buen samaritano en tu forma de dar? ¿O estás teniendo esas malas actitudes que te alejan de esa actitud de una sierva que da, que se despoja de lo suyo para dar a otras? Lucas 17, porque les digo que va de la mano y tengo tiempo todavía. Lucas 17 nos va a enseñar ahora a agradecer. Y en Lucas 17, versículo 11, más adelante ahí en sus Biblias, ¿qué pasaría, hermana? Yo veo mucha hermana también desanimada porque luego me dicen, hermana, es que yo ayudé, yo apoyé, envié para este pastor, envié para esta iglesia, envié a una hermana que tenía una necesidad. Y hermana, ni siquiera tuve un reporte, unas fotografías, un mensaje de gracias, se hizo esto con tu ofrenda. Y aquí les voy a decir algo a las hermanas que están involucradas en la obra. Si Dios te da una ofrenda, si Dios te manda una ofrenda por medio de alguien, tu gratitud se muestra de esta forma. La persona está tomando de sus bienes para dar a lo que te corresponde a ti. Dios le puso en el corazón a esta persona dártelo. Ahora, cuando tú lo recibas, tú debes de tener siempre en mente que esa persona estuvo dispuesta a hacer lo que hizo y que no merecemos nada, hermanas, la verdad, no merecemos nada, que es mucho lo que recibimos. Entonces, cuando tú sientes que es mucho lo que que tú lo que recibes es poco, entonces vas a dejar de ser agradecida. Pero cuando tú con poquito eres agradecida y sabes que no lo mereces, entonces vas a ser muy agradecida. ¿Qué pasa aquí? Si tú eres esposa de pastor, de misionero, de evangelista, si estás involucrada en un ministerio y alguien te da una ofrenda para alguna necesidad que el ministerio o que la obra requiere, simplemente con que tú mandes unas fotografías a la hermana o a la familia, dando las gracias y diciendo su ofrenda fue usada para lo que Dios puso en su corazón. Y no mentir, hermana, y no mentir en que necesitamos hacer esto y necesitamos una ofrenda y oren por esto y oren por lo otro y de repente que Dios te provea y uses esos recursos para otra cosa de lo cual tú no pediste que se orara. Eso es una mala actitud y eso no es gratitud. Tú debes de decir, ok, es a pesar que tengas más necesidades ahí al lado, tú debes que decir, esta ofrenda Dios me la mandó para esto y en esto lo voy a ocupar y a la familia o a la hermana que me está mandando esto, le voy a mostrar que su recurso fue usado conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotras trabajamos mano en mano, hermana, en la obra de Dios, dando y agradeciendo, vamos a mejorar nuestra comunión como hermanas en Cristo y vamos a hacer que pase algo muy maravilloso, como en Macedonia con Pablo. Los macedonios siempre daban a Pablo y era algo impresionante. Y Pablo decía, otras iglesias me abandonaron, pero los de Macedonia no me han dejado, porque era una iglesia muy dadora a la obra de Pablo, sabiendo que Pablo también hacía trabajo con sus propias manos y que él muchas veces dijo, yo no quiero ser gravoso y yo no voy a pedir, yo por eso trabajo con mis manos para sustentar esta necesidad. Aún así, la gente, los miembros de la iglesia en Macedonia le daban a Pablo sabiendo, él lo puede ganar, él lo puede trabajar, él lo puede tener, pero no me importa si él lo tiene, lo trabaja o lo consigue. Lo que me importa es darle y participar en la obra, porque es un privilegio dar a un siervo de Dios. Tenían ese sentir que creo que hoy en día se ha perdido por dos razones. Una, como lo dije, por la falta de amor al prójimo y a Dios, porque la obra de Dios tiene que llevar amor. Y dos, por la falta de gratitud cuando recibimos. Cuando recibimos algo y no damos las gracias. Cuando recibimos un detalle y no
Hermana, si te dan una pulserita, te la pones. Si te dan un aretito, te lo pones. Y que vean realmente, ayer, voy a tener que decirlo, hermana, perdón, pero ayer yo fui a la iglesia, al servicio de ayer, y traía unos aretes que me regaló la esposa de un pastor, que ella misma los hace. Y, ay, qué hermosos aretes, hermana. Y yo decía, es que ella me los regaló y ella los hace. Y porque, hermana, alguien que te da, pues debes de agradecerlo de muchas maneras, hermana. Debes de agradecerlo tal vez con un detalle, debes de agradecerlo tal vez con una palabra de simplemente gracias, te quiero o gracias por esto, Dios te bendiga, Dios te multiplique. Si no está la palabra, también está el recurso, pero si no, hermana, por eso se pierde cuando hay corazones dispuestos a dar a la obra y de repente se empiezan a endurecer por causa de aquellas personas que dentro del servicio no agradecieron cuando recibieron. Y eso es más triste, porque Dios nos enseña a dar gracias en todo. A Dios primeramente y a los instrumentos humanos que Dios usa para darnos esa bendición. En Lucas 17:11, y esa actitud, hermana, de decir, pues que Dios se lo pague, lo está haciendo para el Señor, porque le tengo que dar las gracias. Esa es una muy, muy mala actitud, hermana. El decir, pues no tengo que agradecer, pues lo hace para el Señor. Eso es fea actitud, es mala actitud. Sí, esto lleva las dos cosas. Por eso yo les digo siempre, esto va de la mano. Yo doy primeramente para mi Dios y yo sé que el Señor me recompensa también mi obra, mi servicio, me paga a cada quien conforme a su obra. Pero, hermana, también yo doy a las personas porque les quiero dar y esas personas deberían de decir gracias. Entonces yo tengo que dar y agradecer cuando recibo. Eso es una buena actitud y es una actitud de sierva. Por eso Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. Él no tenía que hacerlo, hermanas, pero ¿qué hizo? Hizo algo mostrando su condición de siervo. Yo doy, yo te doy, yo te lavo, yo te sirvo, yo me sacrifico por ti. Y fue la forma en que mostró su carácter de siervo. Claro, lleno de amor porque Dios es amor. Entonces, nosotras tenemos que decir, ay, bueno, somos siervas, sí, estamos dando conforme una sierva da, porque Jesús da sin medida y Jesús da sin condición y Jesús da sin argumentos y sin esperar nada a cambio. Pero ahora, cuando recibimos, agradecemos a Dios, agradecemos a los instrumentos humanos que Dios usa o simplemente decimos, bueno, que el Señor se lo pague. Esa es una mala actitud, hermana. Tenemos que saber que alguien hizo algo por nosotras y debemos de ser agradecidas. Darle gracias siempre al Señor y darle gracias a las personas que hacen lo mínimo o lo mucho. A menos que tengamos esa mala actitud de que es que yo lo merezco. Es que yo merezco que me den las gracias. Yo merezco que me den una ofrenda. Yo merezco que me pongan en un lugar especial. Yo merezco que me lleven a comer. Yo merezco que me hospeden en el mejor hotel. Yo merezco que me renten un auto y que me pongan una canasta de frutas lujosas. Yo merezco. Y entonces cuando recibo, pues, está bien, pues esto es lo mínimo que yo merezco. Eso no sería una actitud de sierva, ¿verdad? Totalmente maliciosa y perversa. Una actitud de sierva es saber, no merezco nada y es mucho lo que recibo de Dios y aún no hago todo lo que yo debería de ser y sigo recibiendo del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre, y gracias, hermana, y gracias, hermano, y gracias, pastor, y gracias, esposa de pastor, y gracias, iglesia. Pero en verdad ni las gracias. Qué fea actitud sería, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que para esto Dios nos pone aquí, para ver qué necesidad hay y saber que tenemos que cambiar. Recuerda que yo no estoy aquí para decirte, tú estás mal y yo estoy bien, porque creo que lo primero que pone Dios en el corazón es para que una misma lo aprenda y lo sepa. Y yo creo, hermana, que esto es un crecimiento juntas. Yo nunca creo que esto es que alguien enseña porque es perfecta y no, yo creo que si alguien enseña es porque Dios te está enseñando y al mismo tiempo que te enseña, le enseña a otra.
Y esa es la maravilla de la misericordia de Dios, que seres imperfectas, Dios nos empieza a moldear y nos empieza a usar. Y qué maravilloso ver eso, pero si no somos agradecidas, ¿cómo podemos llamarnos siervas? Si no sabemos dar, ¿cómo podemos decir que somos virtuosas? Si una virtud de Proverbios 31 de la mujer virtuosa que se le alababa, por eso era que también daba. Y yo sé, hermanas, yo sé que hay mucha gente mentirosa, charlatana, chantajista, que te pueda llegar a tu vida a decirte que está sufriendo, que tiene esto, pero créeme, cuando tú estás dispuesta a dar y quieres agradar al Señor, el Señor te da discernimiento para saber quién se está burlando, quién se está... El Señor te da discernimiento, te da sabiduría. Por eso les decía que la sabiduría también es importante para dar. Y el Señor te va tocando tu corazón, te va moviendo porque dice, tú estás dispuesta, pero te falta guía y dirección, que solamente el Espíritu Santo nos puede dar, porque nosotras no somos sabias y no sabemos el corazón de absolutamente nadie, solo las apariencias y lo que nos dicen y lo que pasa. Pero Dios se encarga de todas esas cosas. Ahora, en Lucas 17, versículo 11 al 19, dice así: ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pidan? El Señor está diciendo aquí, yo soy bueno, y si tú siendo mala, haciendo una referencia a la paternidad, si tú siendo mala o malo al padre o mala a la madre, das buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más el Padre que es bueno y justo lo hará? Que Él es bueno. Nuestro Señor es bueno para recompensar nuestra obra, hermana. No hay nada que hagamos para el Señor que sea en vano. Todo lo ve y todo será recompensado, ya sea en esta tierra o en la venidera, pero jamás olvida Él lo que hacemos para el Señor y lo que damos. Pero tenemos que entender algo, hermana. Él dice aquí, yo siendo bueno, daré mejores dádivas a nuestros hijos. El Señor da porque el Señor agradeció. Y mira, ahorita te voy a decir por qué. En 1 Tesalonicenses, yo estaba en Lucas, sí, Lucas, no, este no era mi versículo, perdónenme por favor, perdónenme, pero mi versículo era 11 del capítulo 17, y creo que lo dije bien, pero me quedé en el capítulo 11, versículo 17. Perdón, hermanas, pero como dice mi pastor, toda la palabra de Dios es inspirada y todo es útil, como dice la palabra del Señor misma. Así que, perdón, pero no era este, yo te iba a hablar de otra cosa. Mira lo que dice aquí en Lucas 17, versículo 11, los 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, hablando ya de la gratitud, yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, recordemos que eran 10 leprosos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Cómo vemos dos historias de los samaritanos aquí, verdad? Cómo Dios nos permite ver que no es por ser de una nación, de un pueblo elegido, que esto es para todos los que quieran hacer la voluntad del Señor. Eso es maravilloso. Como primero nos enseñó acerca del buen samaritano para dar y después nos enseña para agradecer también usando a un samaritano. Y dice, dando gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Te imaginas, hermana? 10 leprosos caminando en el camino. Me imagino que estaban desesperados porque la lepra no era algo sencillo. Era algo que los alejaba, los excluía, los lastimaba, los hacía sufrir. Y que de repente vas caminando sin saber que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador del mundo, pero simplemente muestra su poder de sanar
en ellos porque quería que reconocieran la gloria de Dios. Y de esos días que van caminando y de repente ven, su lepra se quitó, todo está limpio otra vez. Y uno regresa con Jesús, se postra a sus pies y da gracias. ¿Y los otros 9 qué pasó? Los otros 9 también fueron limpiados. Los otros 9 también fueron sanados. Hermanas, aquí podemos mirar cómo la ingratitud de la gente cuando Dios da y cómo no poder ir a la persona que te ayudó, cómo no poder ir y dar gracias. Pero sin en cambio, no dice que habían 3 que regresaron, que habían 7 que regresaron. De 10 fue 1. Así que hay un problema grave de ingratitud en el corazón de los seres humanos. Somos ingratas, tenemos un corazón ingrato con Dios y también somos ingratas. Hay cuánta gente, hermana, ingrata, se salen del servicio de la iglesia, hablando de un siervo de Dios, del pastor, que está usando su vida para que otras familias sean bendecidas y tengan palabra del Señor y crezcan en la fe. ¿Y cómo podría haber que la propia gente de la iglesia hablara de su pastor? O de su esposa, del pastor, o de la familia, o de alguien que está haciendo de bendición a alguien más. Si no es bendición para ti, pero es bendición para otras personas, agradece a Dios por la vida de esa persona, porque está haciendo de bendición para otras personas. Tal vez no para ti, pero para otras personas sí. Pues deberías de decir, gracias Dios, gracias por esa persona. Y quizás hasta llegar y llegar y decir, gracias, eres de bendición a esas personas y estoy orando para que siga siendo así. Pero no, hermana, pues a mí no me ha hecho nada. A mí no me ha dado nada. No, y no, una vez yo pedí dinero en la iglesia y no me lo dieron. Qué ingratitud, hermana, saber que alguien está usando su tiempo, sus ayunos, sus oraciones para dar a los miembros de esa iglesia y que la gente sea ingrata. Ay, a ver qué le voy a pedir ahora al pastor. Y yo creo que le voy a pedir porque, pues yo creo que los pastores por el diezmo y las ofrendas tienen dinero. Entonces, pues voy a pedir porque yo tengo necesidad. Qué feo, hermana, malas actitudes, totalmente en contra de una actitud de una sierva, que lo que quiere es servir, lo que quiere es derramar ese perfume, lo que quiere es dar las gracias, lo que quiere es regresar y servir, lo que quiere es regresar y seguir al Señor. Qué feas actitudes, hermana, nada que ver con la actitud de sierva. Es las dos cosas al mismo tiempo. Yo voy a dar. Y no estoy diciendo, hermana, yo voy a dar y voy a esperar que me den las gracias. Pero sí estoy diciendo, yo voy a dar y seré agradecida. No voy a esperar, yo no voy a esperar nada a cambio, porque si empiezo a esperar algo a cambio de las cosas que yo comience a dar, me voy a frustrar, hermana, y tú también te vas a frustrar, te vas a deprimir, porque imagínate Jesús, de 10 leprosos, solamente 1 regresó. ¿Qué más nos esperamos nosotras aquí? Que toda la gente nos agradezca por lo que hacemos, eso no va a pasar. Así que por eso no debemos de esperar nada y tenemos que tener la vista en Jesús sabiendo que lo que hacemos lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Pero al mismo tiempo que yo doy, voy a ser agradecida. Al mismo tiempo que Dios haga algo por mí, que use a alguien para bendecirme a mí, a mis hijos, a mi familia, voy a ser agradecida. Voy a acercarme y voy a decir gracias. Gracias por hacer esto por mis hijos. Gracias por hacer esto por mi familia. Gracias por pensar en el trabajo. Gracias por esmerarte en lo que estás haciendo para mí, para mi casa, para mi familia, para mi hogar, para lo que sea que alguien dé con esmero para ti, dar las gracias. Quizá a unas se les da más que a otras ser detallistas. Yo conozco tremendas hermanas, siervas del Señor, esposas de pastores, que son muy detallistas. Y siempre están pensando en dar un regalito, un aretito, esto, lo otro. Siempre están siendo tan detallistas. Y quizá algunas son más reservadas y no son muy así de dar detalles porque no es como su personalidad. Pero también dicen gracias. Pero también he visto
que hay gente que no dice gracias, ni siquiera las gracias. Y yo digo, hermana, que esa es una muy mala actitud, que no solamente trae un mal testimonio de lo que eres como hija de Dios, que eres una cristiana y que deberías de vivir una vida conforme a la de Cristo. Se da mal testimonio de tu Salvador, de la iglesia, de tu fe. Cuando uno no es agradecida, van a hablar de Jesús, van a hablar de la iglesia, van a hablar del cristianismo. Cuando una da y da solamente a quien le cae bien y no tiene misericordia, no tiene compasión, van a hablar del Señor. Cuando tú no des las gracias ni siquiera por algo que te dieron o recibiste, tal vez no directamente o indirectamente, tal vez no te benefició directamente a ti, pero a tu iglesia, a tu obra, a lo que estás haciendo, a tu familia, da las gracias, hermana. 10 leprosos y solamente un leproso solamente regresó y los 10 habían sido limpiados, los 10 habían sido sanados. Nosotras como hermanas, si ya recibimos esa salvación tan grande, vamos a dejar la gratitud primeramente a nuestro Dios y a los instrumentos que Dios usa para traernos bendición. Debemos nosotras estar dando gracias. Y hermana, te voy a decir una cosa. Quizá tú dices, hermana, no creo que yo tenga que ir con las personas a darle las gracias. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aunque la otra persona lo hace para el Señor y no espera las gracias, es un testimonio que tú eres una sierva, que des las gracias, que demos las gracias. Y sobre todo, hermana, saber, esa persona no tenía que haberlo hecho, sin embargo lo hizo para mí. Ahora daré las gracias. Este leproso sabía y regresó a los pies de Jesús y dio las gracias. Después vamos a Primera de Tesalonicenses. Ya voy a terminar, hermanas, casi. Primera de Tesalonicenses. Hay muchas hermanas, hay muchos que no tienen la posibilidad económica para decir, voy a comprar esto, voy a dar lo otro. Y no estamos hablando de las cosas materiales, hermana. Hay personas que sí tienen la posibilidad, hay personas que no. Pero créeme que cuando tú mandas un mensaje a una persona y le dices, estoy orando por ti, eso es como muy hermoso para decir, ay, se acuerda, tal vez yo ni me acuerdo de lo que hice, pero ella sí se acuerda y está agradecida y está orando por mí. Y eso también es una forma de ser un instrumento para dar las gracias, diciendo estoy orando por ti, por tu familia, estoy pidiendo al Señor por tu ministerio, por tu salud. Eso es muy bonito, hermana. Yo soy alguien que no estoy mucho tiempo en el teléfono, te soy sincera. Y desde que yo comencé con los grupos del pedacito de pan, tengo son 3 grupos, entonces son muchas hermanas las que están ahí, quizás son que ni 600, 1300 o 1400 con los 3 grupos. Comencé a recibir muchos mensajes pidiendo consejo y todo. Yo sé que cada hermana tiene su pastor y tiene una esposa de pastor en donde se congregan, pero el hecho de yo estar enseñando en internet o en conferencias, también me han pedido consejo, pero llega un punto, hermana, que yo tengo que dedicarme a mi familia y yo no estoy mucho tiempo en el teléfono contestando mensajes, haciendo llamadas. Yo soy muy apartada de eso, pero sí, de repente yo tomo un tiempo y digo, estoy orando por ti, saludo, y a veces se me puede pasar y yo digo, oh Dios, ayúdame, porque son tantas hermanas que les voy a quedar mal. Yo sé que a una o a varias les voy a quedar mal. Entonces, yo por eso trato de como no publicar fotos con las hermanas que he tenido mayor compañerismo, amistad. Trato de no hacerlo porque han sido tantas que Dios me ha dado la bendición de conocer, de sentir esa amistad, ese amor, que sé que les puedo quedar mal porque si puse la foto de una y no puse la foto de la otra porque se me olvidó y yo soy muy olvidadiza, quizá no quisiera yo tocar su corazón creyendo que no la toma en cuenta. Entonces mejor no lo hago con nadie porque sé que eso puede pasar. Cuida el corazón de tus hermanas en Cristo. Da gracias y da a las demás personas. Conviértete en una sierva de corazón, no una sierva de nada más internet, sino que realmente seas una sierva de corazón. Que si alguien hizo algo por ti, alguien te hospedó en su casa, pues igual, hermana, yo lo hago. Discúlpame si no lo haces tú, pues yo lo hago. Alguien me hospeda en su casa, le dejo todo limpio, todo barrido, todo acomodado. Trato mínimo, ¿no? Sería lo mínimo que yo pudiera hacer. Mínimo, hacer algo. Si puedo dar un detallito, doy un detalle. Si puedo dejar una ofrenda, dejo una ofrenda.
algo, hermana, haz algo. Apenas hospedamos a un pastor y a su esposa muy linda y nos dejaron a mi esposo y a mí un dulce de guayaba, qué delicia. Y este es más para mí que para cualquiera porque a mí me encanta este dulce de guayaba relleno de cajeta y lo escondí de mis hijos, te soy sincera, y a mi esposo no le gusta eso. Entonces dije, ay, gracias, solo es para mí. Pero hermana, traté de que estuvieran cómodos, de que tuvieran agua, que tuvieran lo que fuera necesario para que se sintieran cómodos en su estancia. Y al regresar, que vi un detallito con una cartita diciendo gracias familia Echeverría, qué bonito se siente, hermana, qué bonito se siente dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. Y no estamos hablando del bien económico, sino estamos hablando hasta de unas palabras bonitas de gratitud. Y el dar y recibir, el dar y recibir es muy hermoso y es bíblico. Si no lo estamos practicando y no lo estamos haciendo así, o eres muy dadora pero no sabes dar las gracias, o eres muy agradecida pero tampoco eres muy dadora, creo que se necesitan las dos cosas, hermanas, porque van de la mano. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido tan bueno con nosotros, pero también hemos entendido que nuestro Dios nos da mucho, hermana, muchísimo, muchísimo sin merecerlo. Entonces tenemos que aprender de Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice así su palabra: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que agradecer todo, hermana, todo a Dios y, como lo dije, también a los instrumentos humanos que Dios usa. Agradecer por el techo donde vives, agradecer por la comida, agradecer por el día, agradecer por la vida, agradecer por la salvación, agradecer por tener una iglesia, agradecer por un pastor y fiel y su esposa, agradecer por hermanos y hermanas que han sido de bendición a tu vida, agradecer por estar en un país que te permite leer las escrituras, agradecer a Dios porque te usa con esa gran misericordia cuando no lo mereces, agradecer a Dios en todo, hermana, agradecer, y no nada más en eso. También cuando alguien te paga mal por bien, cuando alguien es ingrato o ingrata contigo, cuando alguien habla de ti, cuando no le has hecho nada, también dale gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si Dios lo está permitiendo, es para formar este carácter, el carácter de sierva. Aquella sierva que da sin importar lo que va a recibir, y aquella sierva que agradece porque le dieron. Entonces, no importa, hermana, tú da gracias a Dios en todo, en lo bueno y en lo que parece no tan bueno. Dios sabe lo que está haciendo y da gracias a Dios. A veces, hermana, cuando yo tengo una situación que no es la que yo quiero, lo que digo es gracias Dios. Porque en ese momento yo sé, Señor, tú estás en control, tú sabes por qué yo merezco esto y más, Padre. Yo merezco esto y más. Y tú has sido muy bueno conmigo, entonces gracias, Señor. Y ponte a pensar que hay alguien con mayor necesidad. Y siempre dale gracias a Dios, porque Dios es bueno. Juan 11, regresamos a los evangelios en Juan 11, y con esto ya termino, hermana. Y es importante que ojalá un día tú me pudieras decir, hermana, a través de esta clase yo comencé a dar y vi grandes cambios en mi vida espiritual. Crecí en la fe, me involucré más en la obra de Dios. Verás que si pones en práctica esta clase de dar, vas a ver algo en tu vida, en tu familia. Y también cuando seas agradecida y esas personas que han sido de bendición a tu vida y a Dios, y siempre estás agradeciendo, también vas a ver algo que pasa en tu vida. Eso no es por obra de magia, hermana, eso es palabra de Dios. Lo que tú haces para el Señor, lo que haces cuando el Señor te lo pone en el corazón, y lo que haces que es voluntad de Dios, trae gozo, paz a tu vida. Juan 11. Ahora que estoy en estas clases con la escuela dominical acerca de servir fervientemente para poder ver las bendiciones del Señor, son bendiciones que permanecen por ser alguien que se esmera para dar a los siervos de Dios y todo eso. Oh, hermana, después de esta clase parece que Dios como que me está probando, como que a ver si es cierto lo que tú dijiste y lo pones en práctica. Pues hay que dar esto acá, hay que dar esto acá, hay que dar esto acá, y hay que dar esto acá, y yo así de, Dios mío, me estás probando, Señor, a que lo que yo dije, ¿verdad? Señor, yo lo quiero cumplir. Dame que mi espíritu lo haga, Señor, que mi carne se apacigüe, se calme, que yo no siga esa carnalidad que hay en mí. Ayúdame a ser como aquella mujer con Eliseo, y empiezo a orar, y todo empieza a fluir en tu vida,
de una forma maravillosa porque dice, Señor, yo no tengo la capacidad de amar, yo no tengo la capacidad de dar y yo no tengo la capacidad de agradecer. Pero Padre, si tú me llenas de ti, lo voy a hacer. Y lo empiezas a hacer, hermana, y es algo maravilloso porque trae paz, no te amargas, no te enojas, Dios te ayuda, Dios te mueve, Dios te bendice, es algo maravilloso, hermana. Las malas actitudes nos llevan a hacer todo lo contrario a las actitudes de una sierva, todo lo contrario, hermana, las malas actitudes. Juan 11, en 41 al 43, dice así la palabra de Dios: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, hablando de Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, y mira, primero vimos, hermana, que el Señor es el mejor ejemplo de siervo. Él no vino para ser servido, Él vino para servir y dar su vida por rescate de muchos. Él nos está enseñando con su gran ejemplo lo que significa ser un siervo. Y Jesús siempre da, hasta se dio a sí mismo. Y nos sigue dando y nos sigue dando y nos sigue dando y somos ingratas y somos infieles y somos, no tenemos misericordia por los demás, no tenemos compasión, no amamos a nuestro prójimo y el Señor nos sigue dando y dando y dando y dando y dando y dando y dando sin importar quiénes somos. Y Él dice, aprende de mí. Aprende de mí. Pero ahora también vemos como Jesús, siendo Dios, en esta parte dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Sabiendo que Jesús es Dios, Él pone un ejemplo de gratitud y dice, Padre, gracias te doy. Gracias te doy. Hermanas, no te quedes con que solamente le agradezco a Dios. Y eso es lo maravilloso. No te estoy diciendo que no te confundas y no quisiera yo que malinterpretes lo que te estoy diciendo. Damos gracias siempre a Dios, porque de Dios recibimos, de su mano recibimos y de su mano damos. Pero a quien damos las gracias de todo es a nuestro Dios. Pero seguimos el ejemplo de Jesucristo. Y Jesús quiere que seamos agradecidas. Y no solamente con Dios, hermana, sino con la gente. ¿Por qué? Porque al ser agradecidas con la gente, ven a Jesús en ti. Pero cuando ven a una ingrata, ¿a quién están mirando? No están viendo a Jesús porque Jesús no es ingrato. Jesús es agradecido. Entonces, si queremos nosotras ser siervas de Cristo, siervas del Señor, vivamos una vida que represente lo que Cristo es. Y Cristo es un siervo que da a todos sin importar lo que recibe, si le dan o no las gracias, pero Él da y se despoja de sí mismo y a la vez nos muestra que Él siempre era agradecido y es agradecido. Entonces nosotras tenemos que mostrar, no nos quedamos con que solamente doy gracias a Dios, sí, eso es principal, pero cuando damos gracias a la gente, estamos dando testimonio de que estoy siguiendo a Cristo, que soy sierva de Cristo y que estoy imitando el camino de Cristo y que Cristo vive en mí. Cuando no somos agradecidas, estamos viviendo como el mundo, hermana. Cuando no somos capaces de limpiar algo que nos prestaron, cuando no somos capaces de devolver lo que nos prestaron, cuando no somos capaces de pagar, cuando no somos capaces de barrer, cuando no somos capaces de compartir comida, cuando no somos capaces de poner algo económico para algo que se está haciendo, cuando no somos capaces de dar gracias por algo que hizo esa persona para mi bien, no estoy siendo una sierva. No, estoy teniendo una mala actitud que me aleja de ser una sierva como Jesucristo nos enseña en su palabra. Cuando yo no doy, hermana, cuando yo no doy, estoy diciendo, no, no me gusta. Pero una vez que recibo, hermana, esto es el punto.
Una vez que recibo algo de alguien, debo demostrar gratitud. Por eso muchas personas pueden llegar a amargarse en la iglesia por gente ingrata. Y ese no es el carácter de Cristo. Cristo da y Cristo agradece. Y entonces, hermanas, yo creo que en este es un punto que tenemos que reflexionar. Si realmente somos agradecidas, si estamos mostrando la gratitud a nuestro Dios, a la gente, y si estamos dando como aquel buen samaritano que no sabía ni quién era ese hombre que estaba tirado, pero él simplemente lo cuidó, lo sanó, pagó hasta lo extra que se iba a gastar. Pero creo que nos falta mucho para ser siervas, hermanas. Pero con la gracia de Dios y su misericordia, aprendamos la importancia de una sierva con buena actitud es dar sin esperar las gracias, pero al mismo tiempo agradecer cuando recibes. Primeramente al Señor y segundo a estos instrumentos que Dios usa. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé de su misericordia para poder ser diferentes y vivir una vida cristiana un poco cada vez más piadosa, más transparente y más genuina, y no simplemente de fotografía de Facebook y de clase por internet, hermana, sino que realmente vivamos una vida que agrade a nuestro Señor, siendo dadoras alegres, pero al mismo tiempo siendo agradecidas con lo que recibimos. Vamos a orar, por favor. Señor Jesús, gracias, Dios del cielo, porque al escuchar esta clase, Padre, nos haces ver que tan poco amor tenemos en el corazón, que tan poco, Padre, te seguimos. Ese ejemplo que nos has dado de darte a ti mismo, Señor, para nosotras. Oh Señor, si usted nos puede ayudar en esta tarde, a mis hermanas y a mí, a que haya en nuestro corazón amor, gratitud, sabiduría para poder dar, para no esperar nada de nadie, Señor, pero al mismo tiempo nosotras dar un testimonio de lo que significa gratitud, para no ser siervas que mientan, que chantajeen, sino que seamos unas siervas que podamos ser transparentes con nuestra propia hermana y hermano en Cristo, nuestra propia familia, nuestra propia iglesia. Que no querramos aparentar, Señor, perfección cuando hay un corazón imperfecto, que todos los días tiene que ser limpiado. Padre, ayúdame a mí a ser balanceada, Señor. Y ese mismo deseo tengo para mis hermanas que escuchen esta clase. Ayúdanos a ser balanceadas, a que seamos dadoras alegres, pero que al mismo tiempo seamos agradecidas cuando recibimos, Señor. Sabiendo, Padre, que todo lo que se recibe proviene de usted, pero aquellas personas que nos han dado hospedaje, nos han dado un detalle, nos han dado una ofrenda, nos han dado su amistad, nos han dado, Señor, compañerismo, nos han dado un consejo. Padre, que seamos agradecidas, Señor, que no vivamos una vida de ingratitud con Dios y con nuestro prójimo, que vivamos una vida de gratitud. Padre, te ruego que cuides a Metzi, a Chiquis, a Mimi, a Santi, mi hijo, Señor, a Cintia en la ruta, Señor, en esta tarde y a cada ruta que trabaja para su obra, Señor. Ayuda a que mi iglesia, Señor, nuestra iglesia sea agradecida, Padre. Te pido por las mujeres de Montesión, te pido por las mujeres de todo el mundo, Señor, que te sirven, que están trabajando para tu obra, Señor, para que aprendamos juntas a ser agradecidas y también a dar sin esperar nada a cambio. Padre, lo pongo en tus manos pidiéndote que se haga tu voluntad y que sea tu Espíritu Santo que ministre cada corazón y nos ayude a cumplir, a ser sus siervas y quitar esas malas actitudes que nos alejan, Padre, de hacer lo recto delante de sus ojos. Padre, te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, muchas gracias. Dios me las bendiga. Esperen la siguiente clase para el siguiente mes. Esperen la fecha. Si no estoy en conferencia, entonces sería el primer jueves del siguiente mes.
para seguir con esta serie de clases titulada Malas Actitudes y Actitudes de Sierva. A cada una de las hermanas conectadas les mando un abrazo, Dios me las bendiga y nos vemos pronto, que Dios las acompañe. Y gracias, hermana Lore, y sobre todo gracias a Dios que nos permita tener un tiempo de edificación. Gracias y un beso, que Dios me las bendiga.